Así es, una situación global que importa a todos y que creo que más bien la lucha y la conciencia es de que hayan derechos, pero que también se respeten las normas del país al que se está migrando. Pero para saber bien de este tema tenemos a Cintia Cuenca, ella es profesora de la UAM de Coajimalpa, especialista en este tema y nos viene a platicar sobre el Día del Migrante y la migración también en México y en el mundo. Bienvenida, Cintia, qué importante este tema para todos. Hola, muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí en el programa. Efectivamente es un tema súper interesante y muy actual. Precisamente, justo ahorita que estábamos platicando antes de entrar, la verdad es que en todo el mundo hay migrantes, ¿no? La verdad es que la migración siempre ha existido, ya sea de manera regular, irregular. Tendemos a buscar siempre lo mejor para nosotros, para nuestras familias, y eso es una realidad que siempre ha existido, ¿no? Entonces, la verdad es que es súper importante estar hablando ahorita de un tema como la migración y más hacer conciencia de que no es una situación muchas veces que queramos migrar, a veces es por necesidad, siempre por buscar mejores condiciones de vida e incluso, pues no sé, para nuestros hijos, también pensar en el hecho de que puedan tener una mejor vida en la que podemos llegar a tener en otros lugares. ¿Y por qué los países, porque eso sucede en absolutamente todos, más o algunos menos, ponen tantas objeciones y le ponen tantas trabas y tantos peros a una migración legal? Bueno, la verdad es que la migración, pues obviamente, pues trae temas económicos, ¿no? Sociales. Y eso, bueno, el recibir a los migrantes implica pues tener que abrir puestos de trabajo, brindarles servicios como salud, educación, precisamente el trabajo. Y eso empieza a generar ciertas fricciones dentro de la propia sociedad que muchas veces los países, a pesar de que pues, se benefician del trabajo migrante, pues puede llegar a crear un problema, sobre todo cuando no hay una infraestructura, cuando no se crean como las condiciones necesarias. O sea, el hecho de abrir puertas, pero que no haya condiciones, puede generar más problemas. Y lo podemos ver en algunas zonas del país donde hay muchos migrantes, pero son migrantes que están en condiciones muy precarias y que la verdad eso, pues, con toda la sociedad empieza a generar también roces, ¿no? El hecho de ver a tanta gente que luego digan, bueno, pero ¿por qué van a venir a tomar nuestros trabajos, a hacer cosas que a lo mejor aquí sí se pueden hacer sin tener a los migrantes? Entonces empieza a haber esos conflictos y entonces los países también empiezan a decir, bueno, sí los vamos a recibir, pero es cuando empezamos a tener estas políticas de, bueno, a lo mejor vamos a ponerle ciertos límites, ya no vamos a dejar que entren tantos, o empezar a poner más trabas, ¿no? Que eso es algo muy De hecho, delicado. hemos visto un problema muy actual hace poco aquí en la Ciudad de México, que mucha gente salió incluso a manifestarse en contra de la gentrificación de colonias como la Condesa, la Roma, que pues vienen muchos nativos digitales, que son estas personas que pues viajan por el mundo y trabajan online, y subieron mucho los alquileres en esos lugares y mexicanos pues ya no los podían como pagar y empezó toda la protesta. Estos problemas sociales, ¿qué impacto tienen y qué soluciones podría dar más bien el gobierno para encontrar más armonía entre los migrantes y los nacionales? Pues mira, Leslie, la verdad es que esta es una situación, aquí es algo muy particular porque son cierto tipo de migrantes, ¿no? Son migrantes que efectivamente son migrantes regulares, que traen, pues obviamente van a hacer su trabajo remoto desde aquí, pero que al final del día, o sea, sí hay una cierta, un cierto beneficio respecto de, pues vienen a trabajar, o sea, no son personas que son una carga para el Estado. No sean una carga, exacto, vienen a hacer, pues, rentan, ¿no? Y gastan. Y gastan, pero ahí el punto tal vez no es el migrante en sí mismo, ¿no? O sea, podemos ver el tema de la gentrificación, digo, con nosotros mismos, ¿no? O sea, dentro de la propia ciudad, que se van desplazando, pues sí, efectivamente, ciertas zonas, pero a los migrantes, bueno, pues como es el extraño, es el de fuera,
Entonces, pues ya lo empezamos a ver como que no, ya no con tan buenos ojos. Y luego, pues bueno, también hay ciertos temas, por ejemplo, por ahí dicen en la Condesa o en la Roma, en la Juárez, ¿no? Que por ejemplo en los restaurantes, por ejemplo, las salsas ya no pican tanto porque, pues, bueno, algo muy importante en México. Exacto, ¿no? Entonces, o sea, va cambiando un poco la cultura, precisamente, bueno, porque se está adaptando a estas personas que aquí en este caso, pues sí están dejando un cierto flujo económico. Digo, esto puede ser un tanto polémico, pero que al final, pues bueno, aquí están haciendo vienen a hacer su trabajo, sí hay una cierta derrama económica y que, bueno, pero al final siempre va a generar, digamos que incomodidad, ¿no? Y al final son personas muy trabajadoras, de hecho son más trabajadoras que los mismos residentes que dicen nos están quitando el trabajo, pero ni ellos lo hacen ese trabajo, venían realizando los migrantes como en Estados Unidos, que desgraciadamente hemos visto casos muy indignantes de maltrato. Entonces yo quiero saber hasta dónde llega la responsabilidad de un país al momento de que los migrantes cruzan cruzan la frontera. Bueno, es una pregunta bien importante esto de la responsabilidad, porque efectivamente, digo, lo que les decía hace rato, la migración se da en todo el mundo, ¿no? Hay ciertos países que son más abiertos, tienen mejores condiciones, y en el caso de Estados Unidos, digo, hemos visto, por lo menos en este gobierno actual, este endurecimiento de las políticas, ¿no? Y estas escenas, ¿no? De las redadas en lugares de trabajo, ¿no? Y que hay gente que pues ya tiene miedo de salir a trabajar, sobre todo las personas que están de manera irregular. Ajá. Y que dicen, o sea, yo me vine para mejorar mi condición de vida y ahora no puedo ni trabajar, no puedo salir, no puedo hacer nada, porque al final pues tengo el miedo de que me detengan y bueno, no es una detención así bonita, o sea, es una detención... Como delincuente. Exacto. No, y además te meten a los lugares estos de migraciones por meses y un abogado es carísimo, más de $30,000 para poder salir. Sí, exacto, y eso genera pues este temor en los migrantes y bueno, la responsabilidad sería pues realmente encontrar como esa vía de que pues todos se puedan integrar. Esa es la idea. Lo que les decía hace rato, no, o sea, un migrante no sale de su país así, voy a la aventura a ver qué encuentro. O sea, la verdad es que salen con la necesidad de buscar una mejor vida. Es decir, es que en mi país las condiciones de vida económicas son pésimas, ¿no? No hay trabajo, pobreza, la violencia que en muchos lugares se está viviendo. Mucha violencia. Y salen de sus países con esa expectativa de decir, quiero buscar algo mejor para mí, para mi familia, y que lleguen a los países y que lo reciban con esa... Sí, no, claro. Eso está bastante complicado, pero sobre todo para la migración ilegal, porque existe la migración legal, ¿no? Aquellos profesionistas que se van a otro país a trabajar, empresarios que llevan pues cierto capital para invertir en otro país, ok, eso es muy diferente, pero la migración ilegal, la que son muchísimos más. Aquí hay alguien que también debe de estar con el ojo y cómo lo está funcionando, derechos humanos. Porque derechos humanos, aunque sean hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, lo que sea, de donde vengan, pues sufren violencia y sufren demasiado aquí. Derechos humanos en México, ¿cómo está funcionando? Bueno, ahí es una realidad bastante, creo que muy crítica, porque vemos casos, y esto es todos los días, de violaciones de derechos humanos a los migrantes aquí en México. ¿Por la autoridad o por otros, o por civiles delincuentes? Ambos. Oh, la verdad es que esto es muy triste. La política migratoria en México, bueno, se supone que sí es tendiente a respetar derechos humanos y todo, pero la verdad es que México está funcionando pues como el policía malo, ¿no? Para Estados Unidos, porque bueno, tenemos esta política que en realidad no está nada escrito de pues funcionar como este filtro, ¿no? O sea, detener a los migrantes que vienen de Centro y Sudamérica y que no lleguen ni siquiera a la frontera norte. Hijo. Y entonces tenemos a la Guardia Nacional, que bueno, no precisamente tendrían que estar haciendo una labor de policía
deteniendo Fronterizo. migrantes. Y es que justamente, a diferencia del 2023 y 2024, en el 2025 ha reducido el 85% de migrantes ilegales en México, pero esto debido a la política endurecida en Estados Unidos. Al no poder cruzar Estados Unidos con la facilidad de antes, digamos entre comillas, ya no pasan por México. Entonces México es como un hold, como una casita de espera para cruzar al otro país vecino, ¿no? ¿Qué realidad crees tú que viven los migrantes ilegales en las fronteras porque se han hecho muchas denuncias de que, por ejemplo, los secuestran a los que regresan, a los que deportan y también les cobran muchísimo dinero para pasarlos al otro lado? ¿Quién debería poner un alto a eso? Pues quien debería de poner un alto es el gobierno, ¿no? La verdad es que sí, la situación en la frontera, en las ciudades fronterizas, es muy grave, es muy crítica. Hay zonas, no sé, por ejemplo, de Tijuana, que es una zona, el paso fronterizo más importante del mundo, porque hay una cantidad de cruces al día impresionante. Y o sea, pueden llegar a vivir en pobreza, ¿no? Porque aquí los albergues, porque viven en albergues, muchos de ellos, están saturados, ¿no? Están saturados y entonces muchos llegan a vivir en la calle, porque la verdad es que ya no hay espacio. Los servicios están saturados, o sea, servicios sanitarios, la infraestructura de la propia ciudad no da como para recibir a tanta gente y que estén en condiciones pues óptimas de vivir, mientras tal vez puedan arreglar su situación migratoria, que bueno, que muchos de ellos, o sea, la verdad es que lo que quieren es estar de manera regular, o sea, no es que vayan con la intención de voy a pasar de manera irregular y a ver qué me espera. O sea, su intención es pasar a Estados Unidos, quedarse, pero quedarse con una situación estable. O sea, cuando están acá, pues resulta que no es tan distinto el panorama. O sea, aquí el trato sigue siendo un trato muy duro, también los detienen. Estos albergues que les digo, incluso son manejados, la mayoría de estos albergues por iniciativa privada, ¿no? Y entonces, pues también están limitados en cuanto a recursos económicos y entonces llega cada vez más gente y entonces vemos estas situaciones de calle o los problemas que son por extorsión, que los secuestran y bueno, una cantidad de problemas que tienen, ¿no? La verdad. Sí, muy injusto y muy doloroso ver eso. Luego todas llegan al país y se topan también con la gente que no los trata de la mejor forma. Pero en toda esta situación, ¿en dónde están todas estas organizaciones mundiales de que hablan y generan discursos importantes de protección al migrante? Y la vida vale menos en la realidad que en los discursos. Pues sí, la verdad es que son cuestiones, pues sí, efectivamente, en el discurso siempre se habla de la protección al migrante, del trato digno al migrante, ¿no? Y eso es bueno tener por lo menos el discurso, pero la verdad es que sí, las autoridades y las organizaciones, pues muchas veces incluso son rebasadas por la propia realidad de la migración. ¿Quizás campañas en la población que puedan ser más empáticas funcionarían? Sí, yo creo que sí. La verdad es que una situación delicada aquí en el país es justo el trato que llegamos a tener nosotros mismos hacia los migrantes. O sea, vemos migrantes en la calle muchas veces pidiendo dinero, pero vuelvo a lo mismo, o sea, están ahí no por una situación de que quieran pedir dinero, a lo mejor incluso en sus países tenían una profesión y aquí llegan y de repente se encuentran con personas, nosotros, que los tratamos mal, que los vemos feo, ¿no? Decir, ¿por qué están aquí? ¿Por qué no se van a su país? O sea, la verdad es que nos falta sí mucha empatía y digamos que tener como ese lado humano, la verdad. Y los gobiernos locales de todos los países pues siempre prometen que van a brindar mejores oportunidades para que no se fugue el capital humano, por decirlo así, para que no huyan las personas a otros países. Dicen, aquí vamos a generar empleos. ¿No ha funcionado o apenas va generándose esa política? La verdad es que no apenas está
arrancando. La verdad es que, o sea, generar las condiciones económicas para que las personas se queden y digan, me voy a quedar aquí en mi país. ¿Para qué me voy? Que me voy porque me va El mejor. Salvador, ¿no? El Salvador Exacto. hizo ese cambio, era muy peligroso, se iban, cambió la política y ahora se quedan. Y ahora se quedan allá. Exacto, y eso es lo que hay que hacer, digo, no solo en Centro y Sudamérica, aquí mismo en México, o sea, en todos lados hay que encontrar las condiciones, sobre todo si se trata de condiciones económicas o de seguridad, porque ahí sí le corresponde al país, al gobierno, el poder generar esas condiciones. Y Claro. si no las hay, pues bueno. Pues entonces te vas a Claro. buscarlas a otro lado. Inclusive dentro de nuestro mismo país se van de un pueblo a la ciudad grande. Se van a Guadalajara, Monterrey, aquí a Ciudad de México, ¿no? Se ha dado. Sí, es muy complicado, pero pues te agradecemos mucho en este Día Internacional del Migrante todo lo que nos has mencionado el día de hoy. Muchísimas gracias. No, les agradezco a los tres. Gracias, y Cintia. muchas gracias. Al luego. contrario. Y bueno, sean más empáticos, pónganse en sus zapatos con toda la gente migrante que se encuentren, apóyenlos, ayúdenlos. Ya de por sí están viviendo una situación muy complicada como para todavía hacer que se le complique más. Ayudemos y seamos más humanos. Llegó el momento de irnos a un corte, pero no tardamos, volvemos rápido.